Bienvenidos a nuestro webinar sobre control de concentraciones en el Perú, que organizamos desde el estudio Rebasa Alcázar y de las Casas conjuntamente con Apoyo Consultoría. Hoy conversaremos sobre los retos que supone la nueva ley de control de concentraciones, y para ello contamos con 3 panelistas altamente experimentados que pasaré a presentar. Iniciará Alberto Rebasa. Alberto es socio del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas y co-líder de las áreas de práctica de fusiones y adquisiciones, financiamiento y mercado de capitales, libre competencia y private clients. Alberto, más conocido como Tito, tiene una amplia experiencia en transacciones de fusiones y adquisiciones nacionales y transfronterizas. Asegura regularmente a directorios de empresas en temas de planificación estratégica, implementación de estructuras corporativas, todo tipo de transacciones comerciales y financieras, buen gobierno corporativo, manejo de crisis y relaciones con stakeholders. Tito expone con frecuencia en conferencias sobre fusiones y adquisiciones y control de fusiones en el Perú. Su liderazgo en esta práctica transaccional ha sido reconocido por diversos directores legales como Chambers & Partners, Legal 500, Latin Lawyer, entre otros. Le seguirá Vincent Poirier-Garneau, espero haberlo dicho bien, Vincent. Vincent es líder de la unidad de consultoría económica y socio de Apoyo Consultoría. Es especialista en análisis económico relacionado a temas de libre competencia, regulación y arbitrajes. Vincent tiene experiencia en estimación de daños económicos, diagnóstico de riesgos y cumplimiento con normas de libre competencia, entre otros. Actúa como perito ante el INDECOPI, autoridades regulatorias y tribunales arbitrales. Finalmente, me complace anunciar también la presencia de Claudio Lizana. Claudio nos acompaña desde Chile. Él es socio del estudio chileno Keri y uno de los miembros a cargo de los grupos corporativos de fusiones y adquisiciones, libre competencia y mercados regulados. Su práctica se centra en la regulación antimonopolio, control de fusiones, derecho comercial, fusiones y adquisiciones, securitización, derecho corporativo y comercial. Claudio es miembro del Comité de Libre Competencia del Colegio de Abogados de Chile. También es panelista frecuente en seminarios legales, reuniones y conferencias dentro y fuera de Chile. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre libre competencia, control de fusiones y otras nacionales e internacionales. Ha sido reconocido como abogado líder en libre competencia por prestigiosas publicaciones tales como Chambers & Partners, Legal 500, Latin Lawyer, entre otras. Bueno, con esta introducción les explico un poco cómo será la estructura. Alberto Rebasa iniciará con una presentación un poco sobre el marco legal del control de concentraciones en el Perú. Luego le seguirá Vincent con una visión un poco más financiera, y luego Claudio para darnos también su input internacional, dada la experiencia en los casos chilenos. Así que le doy el paso a Tito para empezar. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Romy. Hola a todos, muchísimas gracias por participar en este webinar organizado con nuestros buenos amigos de Apoyo. Y quiero agradecer especialmente a Vicent y a toda la gente de Apoyo por la organización, junto con nuestro equipo de Business Development y Marketing del estudio, y en particular a Claudio Lizana, viejo amigo de Chile, socio del estudio Keri, y a quien conocí hace muchos años en una transacción muy importante que hicimos en Chile. Quiero comenzar sin saltar un tema que considero particularmente importante, que es el contexto en donde nos encontramos hoy día como país. Claramente, una ley de control de concentraciones está hecha para impedir, controlar flujo de inversiones, ¿no?, que tienen una percepción por parte del regulador como que pueden ser eventualmente amenazadoras de la libre competencia. Pero el contexto actual justamente en el Perú es el contrario, ¿no? En el contrario, en donde tenemos más bien una crisis política, una desaceleración económica y bajos índices de confianza del inversionista, con lo cual el contexto en el que se inaugura esta ley es un contexto en que más bien las inversiones se están reduciendo. Y en este contexto es donde debutamos con esta ley, que probablemente pueda terminar siendo
un obstáculo adicional a las inversiones que se vayan a hacer en el Perú. Durante los últimos meses nos estuvieron preguntando en muchas entrevistas con respecto a cuál iba a ser el efecto de la ley de concentraciones, y nuestra respuesta siempre fue la misma, y es no tendría por qué ser un elemento de reducción de las operaciones de M&A. Existen controles de concentraciones en todo el mundo y eso no significa que haya una reducción de la industria de M&A. Lo que sí afecta a la industria del M&A es la desconfianza del inversionista o las situaciones de incertidumbre política. Pero bueno, ese es el contexto y habrá que ver bien cómo el regulador responde a ese contexto, que creo que es una parte muy importante de lo que vaya a suceder en los siguientes meses, ¿no? Si tenemos un regulador proactivo y abierto, tenemos un regulador que más bien se inicia con una percepción negativa de la empresa privada y negativa de la inversión privada. Bueno, comenzando por la siguiente, por favor, José. Bueno, como todos ustedes saben, Perú de forma sistemática y por muchísimos años, prácticamente más de 20 años, se resistió a tener una ley de concentración empresarial. Había una visión de mercado, en el sentido que la mejor forma de impedir los monopolios y los oligopolios era mayor inversión, bajas barreras de acceso al mercado peruano, y la verdad que durante muchos años hubo un gran consenso en ese sentido, únicamente roto para el sector eléctrico. Sin embargo, por una serie de razones, terminó aprobándose la ley de concentración empresarial, con una serie de retrasos que finalmente ya se terminaron, y como dije, hemos comenzado este nuevo capítulo en la industria de M&A. La siguiente, por favor. En nuestro caso, las operaciones de concentración que están tipificadas prácticamente incorporan toda estructura que genere una creación de un nuevo control sobre empresas o sobre activos. Fusiones de dos o más agentes económicos, adquisición de empresas, adquisiciones parciales o totales. Obviamente los convenios de accionistas tendrán gran importancia en el análisis que vaya a hacer la autoridad. Constitución por agentes económicos de empresas nuevas o joint venture, o cualquier otro tipo de esquemas de organización. Y sobre esto, en particular, quisiera resaltar lo siguiente. Como mencionaba, el contexto actual es un contexto en donde hay una reducción de la inversión, y en este momento existen muchos casos en donde hay potenciales compradores, potenciales inversionistas, que prefieren no comprar debido a la incertidumbre política, debido al riesgo político, a la situación económica, y en vez de hacer una compra de equity, están negociando asociaciones en participación, como una forma de reducir por lo menos la inversión inicial que hace el inversionista. Pues bien, esas asociaciones en participación, o cualquier otro joint venture, entre dos empresas o entre dos agentes independientes, también está sujeto al control de fusiones y adquisiciones, de acuerdo a la ley peruana. Y en este punto en particular, me gustaría preguntarle o pedirle a Claudio, cuando intervenga, si nos puede compartir alguna experiencia en Chile con respecto a controles de la autoridad, ya no en compra de empresas o fusiones, sino en asociaciones en participación o joint venture. Este es un punto que, por lo que estamos viendo nosotros en el Perú en los últimos muy pocos meses, de varios inicios de negociaciones de asociaciones en participación, comenzamos a encontrar un tema bastante interesante que trabajar. Y bueno, y finalmente, como mencionaba, existe una novedad en la legislación peruana, que es que no solamente está referida el control a la adquisición de empresas, sino también de activos, y de activos que se puedan inclusive haber comprado de manera sucesiva en el tiempo, en un plazo de 2 años. Un esquema más o menos parecido a lo que se tiene en la ley de mercado de valores,
con respecto a las compras sucesivas para cruzar los umbrales de participación significativa, ¿no? Que son 25, 50 y 60%. La siguiente, por favor. En cuanto a los umbrales, evidentemente los controles de fusiones o de concentraciones no se van a producir por operaciones pequeñas. Se estuvieron discutiendo varios umbrales, finalmente terminaron los que menciono acá en el slide. Se tiene que cumplir de manera concurrente con dos umbrales, un umbral conjunto y umbrales individuales. El umbral conjunto tiene que ser ventas superiores a 118.000 UITs, en dólares 130 millones de dólares. Esto va cambiando ahora con la devaluación que estamos teniendo en el Perú, que es un fenómeno nuevo. Y también se debe cumplir con los umbrales individuales, que en este caso son de 18.000 UITs, equivalente a aproximadamente 20 millones de dólares, en donde había en realidad poca claridad en la ley con respecto a cómo funcionaba este umbral individual. Y ya se ha aclarado que tienen que ser umbrales individuales en cada uno de los lados de la concentración, en el lado de los compradores, en el lado de los adquiridos. En consecuencia, son dos los requisitos, el de conjunto y el individual. La siguiente, por favor. En materia de más técnica del cálculo de los umbrales, nosotros tenemos dos elementos, a diferencia de la mayor parte de los países. No solamente los ingresos, sino también el valor contable de los activos ubicados en el Perú. En el caso de las fusiones y adquisiciones, ese cálculo se efectúa con respecto a los dos grupos económicos que se van fusionando. En el caso de la compra de empresas, más bien, se calcula todas las ventas o todo el valor contable de los activos ubicados en el Perú, en el caso del comprador, de todo su grupo económico, mientras que en el caso del adquirido, del target y sus subsidiarias. En consecuencia, al momento de hacer el análisis de compra de empresas, es distinto que en el caso de las fusiones, en donde los dos grupos económicos se valorizan. En el caso de la compra de empresas, en el caso del target, solamente se valoriza al target y todo lo que está controlado por el target, pero no el grupo económico que está por arriba del target. Y finalmente, la adquisición de activos productivos, en cuyo caso se valorizan o el valor contable de esos activos productivos o los ingresos brutos generados por esos activos productivos, que desde el punto de vista contable no va a ser tan fácil de establecer, pero el concepto es básicamente ese. Y todos estos cálculos están referidos al ejercicio anterior al momento de efectuar la operación de concentración. La siguiente, por favor. Bueno, este es el procedimiento regular, sobre el cual no voy a hacer mucha explicación, se explica por sí solo, podemos compartir esta presentación con todos los que están interesados. Creo que acá lo relevante es, tenemos silencio administrativo positivo en distintas etapas del proceso, cosa que es bastante apropiado. En algún momento con Claudio conversamos sobre cómo ese silencio administrativo positivo puede ser de una forma retrasado, procrastinado por la autoridad si es que puede ampliar los plazos para su pronunciamiento. Eso es algo que también nos interesará mucho escuchar la experiencia de Claudio, porque al final del día el valor, la riqueza, la belleza de este silencio administrativo positivo es que efectivamente opere sobre los plazos establecidos. Sobre todo tomando en cuenta casos en donde la parte peruana es una de muchas otras en una operación multijurisdiccional, ¿no? En donde puede ser que terminemos siendo la piedra en el zapato para una operación de concentración mundial.
En cuanto a la parte más crítica, o más que crítica, la parte más criticada de la ley ha sido nuestro esquema de actuación de oficio. Ha sido criticada por dos aspectos principalmente. Primero, porque estamos iniciándonos en la aplicación de una ley y comenzamos ese aprendizaje, porque al final del día es un aprendizaje para los administrados y para el administrador con una actuación de oficio. Esa actuación de oficio establece una serie de elementos inevitablemente discrecionales, inevitablemente gaseosos e inevitablemente preocupantes para los agentes privados, ¿no? Y es que básicamente en los casos en que los agentes privados no han tenido que solicitar una autorización de Indecopi, aún en esos casos puede ingresar la autoridad para hacer una revisión de oficio. ¿Y cuándo lo hace? Cuando considera que hay circunstancias especiales, cuando considera que hay indicios razonables que puedan establecer que esa operación de concentración generará posición de dominio o una afectación efectiva al mercado, a la competencia del mercado relevante. Entonces, como decía, son inevitablemente aspectos muy graciosos. Tenemos una autoridad que está recién inaugurándose con este control y sin embargo se le da un nivel de discrecionalidad enorme. Tiene un año la autoridad para efectuar esta revisión de oficio a partir del cierre de la transacción, y si esta se produce, hay el espacio para que se negocie entre la Secretaría Técnica del Indecopi y el agente económico un acuerdo que resuelva esa investigación de oficio, ¿no? Con respecto a la siguiente, por favor, con esto voy acabando. ¿Cuáles son esas circunstancias especiales? Bueno, esas circunstancias especiales son transacciones de concentración horizontal en mercados concentrados, pero que recordemos que no cruzaron el umbral, pero aún así se le ha otorgado esta autorización, este control de oficio a la autoridad. Lo siguiente es aquellos casos de concentración horizontal con agentes con baja participación en el mercado, pero con potencial de crecimiento o con un agente económico innovador. Esto, por ejemplo, en el mundo actual de venture capital, de fintechs y de startups, es verdaderamente una complicación, porque existen en este momento, mientras que estamos teniendo esta conferencia, ya transacciones en el mundo del venture capital en donde la preocupación de los agentes económicos ya es si tenemos o no que pasar por Indecopi. Y siendo transacciones de tamaño, como ustedes saben, pequeño, la verdad que en este caso sí termina siendo un problema no menor. Y sobre esto también le pido a Claudio su opinión. Y a Vincent, el que también nos saldría una luz sobre cómo este concepto de agente económico innovador o potencialidad de crecimiento cree él que va a ser considerado, va a ser analizado por Indecopi. Y luego, bueno, operaciones de concentración horizontales, en donde el agente adquirente ha venido comprando en el mercado, y bueno, y finalmente un cajón desastre enorme, que son aquellos casos en que puede haber efectos restrictivos a la competencia. Voy terminando simplemente, la siguiente, por favor. En la siguiente. Con una buena noticia, y es que hay que reconocer que el Indecopi en los últimos meses ha actuado de manera muy proactiva, muy profesional, respondiendo a una serie de consultas que nosotros y otros asesores involucrados en transacciones, tanto en la parte legal como financiera, han venido efectuando con respecto a elementos que habían dudas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los umbrales individuales. Consultamos con respecto a cuáles eran las dos empresas que tenían que tener el umbral individual por encima de los 20 millones. Muy rápidamente contestaron con respecto a que efectivamente son una por el lado del agente adquirente, otro por el lado del agente adquirido. El first landing, que no estaba expresamente
exceptuado, ya fue aclarado por el Indecopi. Hemos venido haciendo algunas consultas muy específicas, sobre todo vinculado, y acá también quizás la experiencia de Claudio sobre el tema, a private equity, porque hemos tenido algunos clientes, por ejemplo, fondos, que estaban comprando una empresa, pero la estaban comprando a los pocos meses de haber vendido una que habían tenido en su portafolio varios años. Entonces la pregunta era, si yo, fondo de private equity, ya me deshice de una, y por lo tanto no tengo en mi portafolio nada, en la compra siguiente, ¿debo o no debo pedir autorización? Porque en el ejercicio anterior sí que tenía una empresa que estaba por encima de los umbrales. Rápidamente ha contestado el Indecopi que no, en ese caso no es necesario. Si la gente adquirente ya se deshizo meses atrás de un anterior activo, entonces en realidad está ya sin ventas en el Perú y por lo tanto no tiene que pasar por el control. Y lo mismo hemos preguntado, por ejemplo, a el convenio de accionistas. ¿Cuándo el convenio de accionistas da control? ¿Cuándo el convenio de accionistas no da control? Y también nos han respondido con respecto a eso, en el sentido de que cuando un accionista tiene la posibilidad de vetar el business plan o la posibilidad de vetar el presupuesto, eso ya es control. Pero cuando un accionista minoritario tiene la posibilidad de vetar un aumento de capital o de vetar una modificación de estatutos, eso no es control, eso es básicamente una protección minoritaria. Con esto acabo solamente con unas últimas recomendaciones para todos los que están involucrados en transacciones de money, housekeeping. Housekeeping con respecto a los estados financieros que deben tener en orden para la preparación de sus documentos, organizarse con anticipación, tener clean teams, clean rooms, clean everything en cuanto a la transacción, y finalmente documentación en español en aquellos casos internacionales para facilitar la presentación de los files ante la autoridad. Muchísimas gracias y con eso le paso la posta a Vincent. Tito, muchísimas gracias. Vincent, antes de que empiece, solamente comentarles a los espectadores que estoy tomando nota de las preguntas que me están mandando y las vamos a dejar para el final. Cuando hayan terminado las 3 presentaciones, paso con la ronda de preguntas. Gracias. Ok, muchas gracias, Romina, gracias, Tito, gracias al estudio Rebasa por la organización y todo el equipo que está involucrado en la preparación, organización, difusión del evento. Es un súper evento, creo, y es importante tener esa oportunidad de compartir un poco lecciones, consejos respecto a lo que se viene con esta nueva ley acá en el Perú, y para eso yo quiero resaltar la participación de Claudio, porque efectivamente lo que es nuevo acá en el Perú es algo ya conocido y hay de hecho mucha jurisprudencia en Chile que es bien interesante y bien relevante para lo que se viene acá. Y de hecho yo voy a mencionar varios casos chilenos porque efectivamente, digamos, es importante tenerlos en la mirada. Solo para recapitular, y no voy a entrar en los detalles de la ley, pero solo quiero repasar un poco los documentos que están disponibles. Además de la ley, hay el reglamento de la ley, los formularios de notificación, tanto el ordinario como el simplificado, y los lineamientos. ¿Y por qué menciono todo eso? Porque quiero hacer un zoom sobre los formularios, ¿no? Y de hecho, en una, digamos, revisión nuestra de los formularios, y para motivar un poco la participación mía en ese webinar, con un énfasis económico, bueno, más de la mitad de los datos solicitados tienen carácter económico. Estamos hablando ya en el formulario de notificación, ¿no? Al momento de notificar, ¿no? Durante el proceso estamos hablando de una necesidad de adelantar un poco lo que es el mercado relevante donde operan las empresas que se fusionan, detallar la oferta, ¿no? Respecto a el proceso de producción, el tipo de servicio, los proveedores, los insumos que se usan
en la producción, la determinación de precios, barreras de entrada, barreras de salida. Entonces ya vemos varios aspectos económicos que son necesarios incluir ya al momento de la notificación. Además de eso, análisis, ¿no?, de la demanda, cómo los clientes, digamos, deciden entre un proveedor y otro, sus preferencias, su grado de sustitución. Entonces ya tenemos, digamos, un peso muy importante del aspecto económico que después, ya una vez notificada la transacción, digamos, todo lo que se remite es usado por la autoridad como insumo para tomar su decisión o de aprobación en primera fase o, como comentaba Tito ahora, ¿no?, la segunda fase, que puede ser una fase más larga, ¿no? Entonces, para, digamos, la discusión hoy, un poco poner sobre la mesa nuestra perspectiva de lo que vemos hasta ahora del proceso que tiene muy pocos meses acá en el Perú, y también para contrastar con la experiencia, ¿no?, tanto de Tito en los días de M&A que veía antes y lo que ve ahora, y la de Claudio respecto a su experiencia en Chile. Quiero resaltar un poco, primero, la identificación de los riesgos desde la perspectiva económica, y eso es importante para lo que acabo de mencionar del formulario de notificación. Después, cómo las empresas pueden mitigar los riesgos que identifican, y también algunas ideas sobre un toolkit de negociación, porque parte de este proceso implica una diferente relación con la autoridad respecto a, digamos, la interacción entre las partes, las empresas fusionadas y la autoridad durante el proceso, ¿no? Y creo que sería interesante también que Claudio comente cómo eso ha sucedido en Chile. Entonces, empezando con los riesgos, o sea, en general, y acá voy a partir de una perspectiva teórica, pero lo voy a aterrizar muy rápidamente a casos concretos. Claro, recordamos que lo que se investiga acá, ¿no?, el proceso de revisión de fusión y muchas de las críticas en el debate peruano desde hace muchos años, fue que digamos, lo que se evalúa como parte del proceso no es una violación posible a una ley, ¿no? No es algo que sucedió y donde tenemos que evaluar pruebas, es algo prospectivo. Por eso hablamos de riesgos acá, porque lo que se evalúa desde la perspectiva de la autoridad es qué tan probable ese cambio en la estructura del mercado que se deriva de la fusión puede conllevar en el futuro en mayores precios o reducciones en calidad, o eventualmente mayor probabilidad de que hayan actos anticompetitivos en el futuro. Entonces, por eso usamos mucho el término de riesgos, y la autoridad en su evaluación del caso ya adelanta lo que se conoce como una teoría del daño, ¿no? Y eso es bien importante porque según la teoría del daño de la autoridad, tenemos que proveer evidencia que, digamos, o la corrobora o explica por qué esa teoría de daños no aplicaría en este caso, ¿no? Entonces, por el lado de las fusiones horizontales, donde tenemos una fusión entre dos competidores, lo que normalmente se observa es una mayor concentración en el mercado. Y esa mayor concentración, lo que la autoridad busca evaluar es qué tan probable es que esa mayor concentración lleve a mayores precios o a reducciones en calidad. Y un ejemplo acá bien concreto, y voy a mencionar simplemente un breve, digamos, subcapítulo de ese caso, para fin de ilustración acá, pero seguramente Claudio lo podrá complementar después. Es el caso en Chile de Ideal y Nutrabien, donde lo que fue muy interesante, y por qué acá lo mencionó, es que inicialmente la Fiscalía prohibió esa transacción sobre la base de, entre otros, el aumento en concentración que se iba a derivar de esta operación, ¿no? Y con mucho análisis por detrás. Después eso fue apelado y el tribunal desestimó los argumentos, y en particular, bueno, terminó revertiendo la decisión, pero uno de los cambios muy importantes que quiero resaltar acá es que el tribunal
tomó una visión distinta de lo que era el mercado relevante en esta transacción. Nutrabien y Ideal producen, ¿no?, para simplificar, bizcochos y alfajores. ¿Okay? Y inicialmente la Fiscalía había considerado que el mercado relevante era el mercado de bizcochos y alfajores como insumo a su análisis. Y acá va a aparecer un detalle, pero fue clave y central en la revisión de la decisión por el tribunal, porque el tribunal en su análisis consideró que más bien el mercado era un poco más amplio y además de bizcochos y alfajores incluía otras galletas dulces, ¿no? Entonces, al definir un mercado un poco más amplio, lo que tenemos es que la misma fusión, la fusión no cambió, ¿no? La misma fusión cambia menos la estructura del mercado, o tiene un impacto menos importante, y por ende, todos los riesgos que se derivan de ese cambio en la estructura son, digamos, menos importantes. Entonces, eso fue, digamos, un aspecto notable de este caso. Además, habían discusiones sobre eficiencias, remedios, etcétera, pero no vamos a entrar en eso por el momento. Entonces, bien importante desde un inicio entender si la fusión es horizontal, cómo va a ser mi mercado relevante y cuáles son los riesgos que se pueden desprender de eso. Y bueno, en un caso vertical, donde por ejemplo, un fabricante compra un distribuidor, ¿no?, o un fabricante compra el minorista, donde dos actores a distintos niveles de la cadena se fusionan, normalmente las preocupaciones de la autoridad o los riesgos que se buscan identificar son riesgos de una naturaleza distinta, donde más bien lo que se suele analizar es si es posible que el fabricante, por ejemplo, al comprar un minorista, deje de vender a los competidores de este minorista, ¿no? Entonces, un efecto exclusorio. O al revés, ¿no?, que el minorista deje de comprar de otros fabricantes que compiten con el fabricante. Un ejemplo, por ejemplo, reciente también, Amazon con Whole Foods. Amazon es una plataforma online, como todos saben. Whole Foods es un minorista, y en Estados Unidos, cuando se fusionaron hace unos años, el FTC determinó que en este caso, si bien es una fusión vertical, de un distribuidor o wholesaler con un minorista, no habían preocupaciones por este lado, ¿no? Pero claro, esa conclusión ya se deriva de nuevamente, mucho análisis económico detrás. Y eso es bien importante porque, además, anticiparlo desde un inicio, porque hay una tremenda diferencia entre si vamos a terminar el proceso en fase 1 o fase 2, ¿no? Y es importante ya tenerlo anticipado desde un inicio. Por ejemplo, digamos, ya vemos hasta 4 veces más días como proceso si vamos a pasar a fase 2. Y durante esa fase 2 no solo es un costo mayor con respecto al tiempo, pero además hay un efecto importante sobre el costo mismo de lo que se tiene que hacer durante esa fase 2, ¿no? Normalmente la fase 2 implica levantar más información, procurar más data, proveer más data a la autoridad, hacer una mayor profundidad de análisis. Entonces hay un costo adicional importante. Y además de eso, la exposición. Porque en la fase 2, y si definimos desde un inicio, si entendemos, ya contemplamos que hay una probabilidad elevada que el proceso sea llevado hasta la fase 2, entonces tenemos que anticipar que eventualmente la operación va a dejar de ser confidencial, se va a abrir al proceso a terceros, ¿no? Y también, digamos, eventualmente ya vamos a tener que evaluar mayores concesiones para remedios, por ejemplo, en la negociación. Y para eso, para prepararse sobre eso, lo que las empresas suelen hacer, y ya nos están pidiendo algunas empresas evaluando fusiones que tienen efectos acá en Perú, es un feasibility study, ¿no? Es un estudio que de manera muy preliminar, ¿no?, busca evaluar el posible outcome de esta transacción dentro del proceso de libre competencia. Y evaluar si es más probable que sea aprobada con o sin condiciones, que pase a fase 2 o que eventualmente sea denegada. Eso es bien
importante incorporar en la decisión y en la evaluación de la fusión desde antes de la notificación, no esperar a estar en la fase 2, porque ya en la fase 2 ya vemos que, digamos, el proceso sigue un camino largo y más costoso. Luego, una vez identificados los riesgos, ¿cómo los mitigamos? Y acá solo brevemente para comentar que las eficiencias tienen un rol central en la mitigación de los riesgos. Las eficiencias que se derivan de la transacción, de hecho, pueden entrar a distintas fases del proceso. Al inicio las podemos evaluar para demostrar la motivación que está detrás de la operación. Entonces, lo que motiva la operación puede ser justamente la propia eficiencia que se genera de la consolidación. Después podemos evaluar los efectos y en los propios efectos de la operación podemos tener beneficios directamente a los consumidores. Es importante también evaluar eso y sustentarlos. Y eventualmente, ¿no?, podemos tener las eficiencias como un contrapeso a reducciones de la competencia y a los riesgos, en particular sobre alzas de precios que se evalúan por la autoridad, ¿no? Y un ejemplo de estas eficiencias que no siempre tienen que ver con costos, ¿no? Eso es un poco el punto, solemos pensar en eficiencias como ahorros en costos, pero podemos tener, como el caso acá de lentes y monturas en Estados Unidos, donde hay una fusión entre empresas que producen bienes complementarios, ¿no? Y eventualmente, digamos, hay eficiencias operativas, sinergias, digamos, en la cadena de valor, ¿no? Porque se consolidan dentro de un mismo techo dos insumos clave a un solo producto. Entonces tenemos, digamos, eficiencia que van más allá de los costos y que eventualmente pueden trasladarse hasta el consumidor. Y respecto a eficiencias sobre el costo, tenemos un estándar de prueba muy alto, ¿no? Tienen que ser verificables, medibles, tienen que ser también inherentes a la transacción y susceptibles de ser trasladadas al consumidor. Y acá sí quiero preguntar a Claudio en particular, en el caso de Nutrabien, entiendo que, por ejemplo, por el lado de las eficiencias en distribución de los bienes, ¿no?, donde iban a haber varias flotas de camiones de ambas empresas con alguna capacidad adicional en cada uno. Eso fue uno de los temas conversado e inicialmente rechazado por la Fiscalía y donde las empresas tuvieron que un poco trabajar un mucho mayor sustento eventualmente de las mismas eficiencias para que eventualmente sean aprobadas en la apelación. Y bueno, otra medida muy importante para las empresas es tener un poco la casa en orden, tanto por el lado de las actas de directorio, ¿no?, que la motivación de la fusión no sea de dominar el mercado, ¿no?, digamos, entre comillas, matar a la competencia, ¿no? Eso, si se encuentra en un acta de directorio ya desde un arranque, digamos, la fusión parte muy mal en el proceso. Y de hecho, entonces, en las evaluaciones, y creo que el mensaje acá es que es bien importante que el directorio y los gerentes en general de las empresas sean bien conscientes de las normas de libre competencia cuando evalúan, cuando consideran oportunidades de crecimiento inorgánico, como puede ser una adquisición, ¿no? Para que justamente ya en las discusiones respecto de la fusión, cada gerente, cada director también tenga el chip de buscar beneficios, eficiencias que se derivan de la misma operación y que no implican un riesgo anticompetitivo. Por el lado del manejo de la operación, también tenemos, digamos, ¿no?, un mayor requerimiento y, como comentaba, un poco adelantaba, las políticas de compliance de la autoridad, perdón, de la empresa, de los directorios, de la gerencia. Es bien importante tener políticas de compliance y tener esa cultura pro-competitiva dentro de las empresas, porque eventualmente todo lo que
se produjo internamente que se deriva en la operación, eventualmente va a ser revisado por la autoridad. Bueno, y finalmente ya por una cuestión de tiempo voy a pasar muy rápido sobre los remedios. Tenemos tanto remedios estructurales y conductuales que pueden ser aplicados a transacciones. Acá en estructurales, un ejemplo es la fusión entre el INDE y Praxair, donde en Chile se exigió la desinversión de los activos de Praxair al momento de aprobar una fusión a nivel internacional, ¿no? Normalmente eso es una fusión global entre dos empresas multinacionales, donde la autoridad chilena, en este caso, y lo mismo probablemente va a ocurrir acá en el Perú, en el caso de Indecopi, ¿no? Donde se van a ver fusiones que no se originan, no se motivan por el mercado peruano, pero que tienen efectos en la estructura del mercado peruano y por lo cual tienen que pasar también por esta evaluación. Y donde la autoridad puede exigir remedios de este caso, de este tipo. Y también tenemos los remedios conductuales, donde, por ejemplo, en el caso de Disney Fox, la autoridad chilena nuevamente prohibió una vinculación o agrupación futura entre los canales de Disney y de Fox como una medida conductual a ser aplicada. Y bueno, para cerrar, en conclusión, bueno, el análisis económico claramente es central a la ley de concentraciones. Es importante contar con una noción de los riesgos de competencia, no solo durante el proceso, pero desde antes de la notificación. Hacer un feasibility study ayuda bastante, incluso para empresas vendedoras que quieren vender una empresa y donde están haciendo un beauty contest con varios posibles compradores, ¿no? Ahí el feasibility study es bien importante. Las eficiencias son claves, como comentaba, y además, ¿no? Como toolkit de negociación están los compromisos conductuales o estructurales que pueden ser usados. Muchísimas gracias. Gracias, Vincent. Bueno, ya para terminar entonces pasamos con la presentación de Claudio. Te doy el pase. Muy bien, buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de poder participar. A ver, ahí está. Y dar algunos comentarios desde este lado del sur del Perú. Y dar algunas tips o experiencias que pueden ser relevantes también en el caso peruano. Yo tomé nota de algunos de los comentarios que hizo Tito y Vincent para, antes de entrar rápidamente en mi presentación, quería abordarlo. Pero quería partir por decir de que yo leí la ley peruana con ocasión de este seminario, y desde mi perspectiva lo que yo les puedo asegurar es que la ley peruana me parece que es una ley adecuada, no tiene nada extraordinario, está en línea con lo que uno esperaría con una ley de competencia de otras jurisdicciones, sigue principios y lineamientos habituales, de manera que deberían sentirse ustedes muy tranquilos y orgullosos de que tienen un sistema, por lo menos institucional, que debiera con el tiempo estar dando buenos frutos en términos de solo restringir y bloquear aquellas operaciones que realmente sean anticompetitivas o que puedan reducir sustancialmente la competencia, pero funcionar eficientemente para aprobar sin remedios aquellas operaciones que no presentan riesgo. Yo no encontré nada en la ley peruana, de hecho se parece en algunos aspectos con la ley chilena, de manera tal de que al menos creo yo que se pueden sentir tranquilos de que no hay nada que... sería muy injusto hacer una crítica, creo yo, a la ley así en forma muy desaforada, no veo. Otra cosa es la aplicación práctica, por supuesto. Y en eso yo creo que en nuestra experiencia hay que tener un poco de paciencia, porque este es un aprendizaje tanto del sector privado, o de ustedes, y de la autoridad, en donde se tiene que crear una muy buena relación entre la autoridad y los abogados y economistas que participan, y generar vínculos de confianza. La autoridad tiene que confiar en lo que dicen las presentaciones hechas por los abogados,
Este es un proceso no controversial, digamos, no litigioso ni beligerante. Uno tiene que, yo siempre digo, somos socios con la autoridad en tratar de sacar adelante una notificación en forma razonable, y la relación de confianza es fundamental. En mi experiencia, aquellos abogados en Chile que toman un rol muy beligerante con la autoridad, al final no resulta, porque la autoridad está, obviamente, es humano, está muy reticente a aceptar las posiciones, o hay un tema de credibilidad fundamental. Y eso es lo que yo creo que ustedes tienen que ir creando con la autoridad. Credibilidad, porque eso va a ser fundamental para que sus procesos sean efectivos. Eso como comentario así muy general. Y ahora voy a contestar algunas preguntas que hizo Tito, que son súper relevantes, y Vincent. Uno, asociaciones en cuenta de participación. Efectivamente, ese es un gran tema. Nosotros tenemos los joint ventures también como eventuales eventos que deben ser notificados, pero en Chile exigimos que estos joint ventures no sean solo acuerdos entre competidores o contratos, sino que tienen que generar lo que se denomina en Europa un fully functioning joint venture, o sea que estos joint ventures tomen independencia de las compañías que lo formaron y formen un agente económico independiente básicamente con administración propia, personal, recursos, etc. Entonces hay una fina línea entre lo que es un acuerdo empresarial, como una asociación o cuenta de participación que mencionaba Tito, y lo que es un joint venture. Y de hecho la Fiscalía ha rechazado en varias oportunidades notificaciones de operaciones en que ella ha dicho que no se da la circunstancia un fully function joint venture. Y yo tuve un caso en donde nosotros consideramos que sí lo era, pero estaba en el límite por factores, y tuvimos que insistir a la autoridad de que sí lo era, para que nos dejara notificar. Ahora, si la autoridad considera que lo que nosotros estamos notificando no es notificable, bueno, enhorabuena. El problema es que muchas veces la autoridad chilena lo dice al final de los 30 días de revisión, con lo cual se ha perdido un montón de tiempo en esto. Así que es un área, Tito, bastante gris, pero me imagino que Perú va a seguir lo que la tradición europea, que exige que estos agentes sean económicamente independientes. No cualquier acuerdo entre competidores o entre otros agentes deben ser notificados. Y de hecho, algunos acuerdos entre competidores pueden ser hasta casos de colusión. Así que ahí hay que tener una perspectiva bastante delicada. Y en nuestra experiencia, algunas veces han querido los competidores hacer estos acuerdos para, en el fondo, no competir y tratar de aprobarlos por la Fiscalía. Así que ahí hay todo un área bien importante, pero en Chile se asentó ya al principio de que tienen que tener autonomía de las parent companies, o sea, eso yo creo que siguiendo los criterios europeos. Luego, respecto a lo que Tito mencionaba, el control voluntario existe en Chile, respecto a aquellas operaciones que no superan los umbrales. La autoridad chilena tiene 1 año para investigar, no hemos conocido casos de ese tipo, de ninguna circunstancia. Y ahora Tito mencionó en la presentación algunas circunstancias que harían que la autoridad peruana investigue esto. Lamentablemente, en este caso, Perú llega con esta ley en un estado del mundo en que hoy en día se han cuestionado las adquisiciones que han hecho las grandes plataformas como Facebook y otras, en donde existe el concepto de killer acquisitions, en el fondo en que básicamente una empresa como Facebook compra una startup que no tiene venta y por tanto no debería estar sujeto a control preventivo, y lo compra y lo absorbe y lo elimina como un potencial competidor. Eso está en el mundo muy hoy día candente, y bueno, en Estados Unidos está modificando la ley para eso, para evitar eso, porque Facebook ha sido acusado de adquirir WhatsApp y adquirir Instagram, precisamente para evitar competencia en esos frentes. Y hay una demanda del Federal Trade Commission ahora reciente, hace, qué sé yo, 2 semanas atrás, para imputar. Así que en eso, lamentablemente, las autoridades de libre competencia del mundo están mirando bien a este tema de los startups y las grandes plataformas, etc. Así que eso es un tema delicado.
Luego, lo que decía Tito, las ventas, ¿cómo se miden las ventas luego que yo vendí un activo y ya no tiene ventas? Y yo coincido con el criterio de Tito, en Chile lo veríamos de la misma manera. Las ventas en Chile se miran al 31 de diciembre del año anterior y punto. Así que puedes jugar a favor y en contra. Si tú tenías ventas al 31 de diciembre y luego vendiste esos activos que daban ventas y luego quieres hacer otra operación, lamentablemente te van a considerar, de acuerdo a la ley, para los efectos de obligarte a hacer una notificación. Es bastante formal esto, es como, no tiene mucho sentido y a lo mejor habría que discutirlo con la autoridad, pero si tienes venta del año anterior y superan los umbrales, tienes que notificar, a pesar de que tú hayas vendido los activos que produjeron esas ventas. Puede ser un poco injusto, pero a lo menos la ley chilena es bastante formal y yo creo que, no he tenido un caso así, pero es un caso, bueno, delicado. Respecto a los vetos negativos, sí, efectivamente, yo coincido con lo de Alberto, hemos pasado por este análisis hasta qué punto un veto ejerce influencia decisiva en forma negativa. Básicamente, la conclusión en Chile es que aquellos vetos que van destinados a proteger al inversionista minoritario para fusiones, divisiones, aumento de capital, transformaciones, grandes operaciones que afectan la empresa como tal, esas son protecciones de minoritario y no afectan el día a día. Aquí lo fundamental es considerar qué vetos podrían afectar el desempeño comercial de la empresa. Y claro, el presupuesto obviamente es uno de ellos, porque es lo que te permite manejar el gasto. Así que sí, en eso estamos, yo creo que en la misma línea. Ahora, respecto a lo que comentaba Vincent, es muy importante lo que él dice respecto al feasibility study. Es fundamental que los clientes tengan una noción de que si van a entrar en una operación, y en esto Chile, curiosamente, yo creo que se parece mucho a Perú, Perú se parece mucho a Chile, o sea, son economías bastante concentradas, en donde hay grupos económicos muy fuertes en Perú y en Chile, y entonces hay industrias claramente concentradas. Yo no conozco el detalle en Perú, pero me imagino que las hay, igual que en Chile. Entonces, ambos mercados yo creo que se parecen en eso, y entonces tener un análisis previo de un economista que diga cuáles son las chances de realizar una operación es muy importante, porque si no, lo otro es que los clientes pierden tiempo y dinero en seguir adelante con una operación que va a ser difícil de aprobar. Y entonces hay todo un tema de preparación que lo mencionaba Vincent, que es fundamental. Respecto al caso de Nutrabien y la eficiencia, efectivamente se discutió mucho sobre la eficiencia. Yo quisiera hablar ahí no respecto a mi eficiencia y mi experiencia. Es que en todas las notificaciones que yo he participado, honestamente, las eficiencias son muy difíciles de acreditar. Son muy difíciles de acreditar. Primero, porque no hay, como dice Vincent, no es un tema de eficiencia en costos, sino que eficiencias que va a arrojar la operación combinada, son muy especulativas, y la autoridad en Chile al menos le presta muy poca atención. O sea, la defensa por la vía de la eficiencia yo creo que es una defensa difícil, y eso fue lo que pasó en Chile. Yo no he visto en Chile que las notificaciones sean aprobadas por razón de eficiencia, honestamente. Luego, los remedios conductuales. Sí, efectivamente en Chile hemos aplicado muchos remedios conductuales. Hoy en día la tendencia, yo creo que a nivel mundial, conociendo la opinión de Lisa Khan, que es la presidenta del FTC, esta abogada de Yale, muy famosa, que ella ha opinado recientemente que está en contra de las medidas conductuales y más bien solamente consideraría medidas, ¿cómo se llama?, de desinversión. Yo creo que el mundo va un poquito hacia eso. Yo no sé, las autoridades peruanas, si van a escuchar mucho a Lisa Khan y Tim Wu, que son los nuevos gurús en Estados Unidos, ¿no? Pero yo noto que hay un cierto cambio hacia ello. No lo sé. Y bajo mi experiencia y tratando de ser objetivo, yo he notado también que hay a veces medidas conductuales que no son suficientes, en mi opinión. Así que voy a entrar rápidamente porque creo que he gastado algunos tiempos. Ya hay cosas que he mencionado, que el primer consejo, que el equipo de manejo involucre a la gente de libre competencia lo antes posible. Es fundamental que estén trabajando desde el día 1 en una operación y no que llame
el equipo de Manei diga, oye, cerramos la operación tal y ahora tenemos que notificar, ¿qué piensan? No, yo creo que parte del equipo, Tito, de ustedes debe estar muy juntos en esto, porque también depende mucho la estructura de la operación, cómo puede ser vista por la autoridad. Entonces ahí hay un gran trabajo que hay que hacer en conjunto. Luego, determinar estrategias acerca de los compromisos. Hay veces que no vale la pena, en mi opinión, enfrentar a la autoridad en un caso que es absolutamente imposible que sea aprobado, y tal vez es mejor ofrecer compromiso el día 1. O sea, yo creo que no hay que estirar el elástico demasiado con la autoridad, porque al final pierdes credibilidad, gastas tiempo y no logras nada. Obviamente ustedes tienen que ver cómo Indecopi se va a manejar en el futuro, si va a ser muy estricto o no. Yo tendería a pensar de que sí va a ser estricto, porque así lo es la Fiscalía, y son gente, me imagino, Indecopi profesional y gente bien intencionada. Entonces, ahí hay una cuestión, eso sí, delicada, que en algunas jurisdicciones sucede, y es la contaminación política. Yo no sé cómo será en Perú, pero en otras jurisdicciones, y no quiero mencionarlas, de Latinoamérica, hay a veces componente político, en el sentido de que pueden haber presiones de grupos que estén en contra de la fusión y que puedan presionar a la autoridad respectiva. En Chile no lo he visto yo. La cuestión política en general no interviene como gran cosa, salvo tal vez uno que otro caso. Así que eso es un tema delicado que hay que tener presente, y hacérselo ver a la autoridad en su minuto, diciendo que las razones que me está dando son razones políticas y no razones económicas. Luego los carve-outs. Carve-out significa, bueno, ¿qué tal si queremos cerrar la operación en todas partes del mundo, pero no en Perú? Porque en Perú estamos enredados, estamos en fase 2. Mi experiencia no son tan fáciles de implementar, esto de cerrar la operación fuera de Perú y luego dejar Perú pendiente. Existen la posibilidad de separar Perú, o separar Chile en este caso, pero es una cuestión que requiere que la autoridad lo consiente, porque el problema de los efectos es si siguen produciéndose efectos en Perú a pesar del carve-out. Bueno, lo hablábamos de lo economista, y en la definición de mercado relevante es fundamental el día 1. Luego hay otro aspecto comercial muy fundamental, es quién debe asumir los riesgos de libre competencia. Porque cuando entramos en una operación de esta naturaleza y debe la autoridad aprobarla, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si todo va mal? ¿Y qué pasa si impone medidas conductuales o medidas de desinversión que son muy costosas? ¿Quién debe asumir ese riesgo? Habitualmente, cuando hay una licitación, la parte fuerte en la licitación, el que licita, impone estos riesgos en el comprador. Y el comprador incluso le dicen, bueno, si a ti te obligan a desinvertir tus propios activos para poder comprar los míos, bueno, lo tienes que hacer. Entonces ahí hay todo un gran bagaje de cláusulas de contratos, que incluso el IBA lo ha publicado, en donde uno regula quién debe asumir los riesgos de libre competencia, si es 50 y 50 o solamente el comprador. Yo he pactado, por ejemplo, que si las medidas de mitigación implican un costo, valor presente, que supera un cierto monto en dinero, entonces las partes pueden poner término a la operación, o una parte puede tener término a la operación pagando un breakage fee, o etcétera, etcétera, o bien se deja sin efecto, o se regula de alguna manera, se establece un cierto umbral para porque obviamente cuando las partes entraron a la operación no pensaron nunca que iban a tener que sufrir ese costo. Luego, manejo de información confidencial de los clientes. Los clientes son muy sensibles al manejo de información y a entregarla a la autoridad. Por ejemplo, la acta de directorio, presentaciones. Nosotros estamos obligados en Chile a proporcionar esa información, que es la que decía Vincent, que hay que tener mucho cuidado al preparar, porque ahí se puede decir cosas muy poco apropiadas, ¿no es cierto? Como que vamos a matar a la competencia, etc. Y por la misma razón la autoridad quiere verla. Entonces, en algunas circunstancias que ha sido la resistencia máxima, lo que hemos hecho con la autoridad es que les presentamos físicamente o por Zoom el acta de directorio sin tarjas y un acta de directorio con tarjas, porque en el directorio se pueden discutir otros temas, ¿se fijan? Entonces, una persona distinta del equipo que revisa la fiscalía, revisa que lo que se está tarjando en el acta
no tiene nada que ver con la operación de concentración, y entonces te acepta el tarjado. Eso ha sido una solución práctica que me parece que ustedes podrían implementar, porque van a haber clientes de ustedes que no van a querer presentar las actas de directorio, ni las presentaciones, etc. Y ha sido una batalla que yo he tenido con muchos clientes, porque están obligados a hacerlo, con sanciones penales en Chile y de multa. Luego, lo mismo sucede con, me han dicho, bueno, pero aquí hay información de cliente abogado, esa no la podemos acompañar. Y entonces, eso la autoridad chilena ha estado más dispuesta a aceptarla, pero también como abriendo las cartas para mostrar qué información es, y luego, en fin, aceptando que no se presente porque hay confidencialidad cliente-abogado. Imagínense si usted les dice, hay un memo del estudio Rebasa diciendo que la operación presenta riesgo a la libre competencia, luego y eso cae en manos del Indecopy. Entonces, mata la operación. Ese tipo de cuestiones hay que tenerla mucho cuidado. Luego, bueno, esto es lo que hablábamos, los allocation of antitrust freaks. Y aquí en los contratos se establecen, como digo, tipos de cláusulas. La habitual es que haya cláusula de cooperación, ambas partes tienen que colaborar en la notificación, una parte no puede presentar documentos sin haberla sido revisada por la otra parte, la cláusula de mejor esfuerzo, todos harán su mejor esfuerzo para que esta operación pueda ser aprobada rápidamente, y los límites de enajenación, era lo que yo decía, digamos, de que, bueno, yo asumo los costos de una aprobación hasta un cierto monto, ¿no es cierto? Otra forma de mirarlo es el Material Adverse Clause, que permite terminar el acuerdo sin multas si estas medidas de mitigación representan un valor muy significativo. Cláusula de terminación, break a fee, que ya lo mencioné, para terminar con contratos que son difíciles de... Me pareció en una operación, y esto es público, en la operación de compra de nuestro cliente Electrolux a mi nivel mundial, de la división de appliances de General Electric. Era una operación mundial, y en Chile, lamentablemente, nuestro cliente tenía una participación muy relevante. Bueno, sucedió que después de mucho esfuerzo logramos aprobar en Chile con algunas medidas la aprobación, y a nivel mundial General Electric, por el contrato que tenían, esto es público, como vio que en Estados Unidos no iba a ser aprobada, porque se estaba enredando mucho el litigio que tenían, puso término al contrato con nuestro cliente Electrolux y le exigió el pago de $300 millones como break-up fee, porque el contrato contemplaba esa opción, que la podían ejercer hasta el 31 de diciembre, ya no me acuerdo, 2016, tiene que haber sido, solamente la podían... Entonces General Electric consideró que como tenía poca expectativa de aprobarlo en Estados Unidos, puso término al contrato, y bajo el contrato tenía derecho además a este break-up fee, y luego se lo vendió a una empresa china por no sé cuánto, un precio muy superior al que había pactado con mi cliente. Fue un caso muy doloroso para mi cliente, obviamente. Así que, pero es parte de la industria, es parte de cómo alocamos los riesgos, qué posición negociadora tengo yo, en fin, es un tema a discutir. Bueno, el gun jumping es un gran tema que se trata, que tiene dos vertientes. Uno, el intercambio de información sensible antes que se cierre la operación. Obviamente no se puede intercambiar información sensible de la compañía, que es la información comercial sensible, y entonces ustedes tienen que pactar que solamente esa información sea revisada por un clean team y tener mucho cuidado en que no sea compartida con los equipos comerciales normales de la compañía. Y a ustedes van a recibir presiones de sus clientes diciendo, bueno, que queremos integrarnos luego, queremos comenzar con la integración tecnológica. Ustedes le tienen que decir, no, no se puede, digamos, tienen que... En fin, ahí hay muchas cosas que trabajar. Bueno, y el gun jumping es simplemente también, se entiende cuando ustedes cierran la operación sin la aprobación previa. A nosotros nos pasó un caso en Chile, el único caso de gun jumping de una empresa brasilera, que por razones de que los activos estaban sujetos a litigio por lavallato, se levantaron las medidas precautorias, se produjo una ventana de tiempo y pudieron hacer el cierre de la operación en Brasil, con efecto en Chile naturalmente, y nosotros le fuimos a explicar a la autoridad chilena que, bueno, que no era por un tema chileno, pero que era la única posibilidad de que se compraran estos activos, y hicieron la operación. A pesar de que habíamos notificado, se cerró la operación antes de que fuera aprobada. Y obviamente tratamos de crear un carve-out y todo, pero la autoridad nos demandó. Y luego transamos en $1,5 millones, creo que fue la multa finalmente. Para nuestro cliente al final fue un buen resultado, porque la operación era grande, $300 millones. Así que
esto del gun jumping hay que tener cuidado, en fin. Y aquí estamos la no entrega de información. Este es otro tema que a mí, yo personalmente participé en esta operación Disney-Fox, que fue exitosa en el sentido de que Chile, a diferencia de Brasil y México, logramos aprobar esta fusión sin medidas de desinversión. Sí con unas medidas conductuales que mencionaba Vincent, que básicamente no empaquetar, establecer un arbitraje en el caso que existieran diferencias entre Disney Fox y los canales de cable que distribuyen Disney Fox. Una cuestión muy particular que lo han copiado, que es que darle la posibilidad de unos arbitrajes como comerciales. Muy curioso. Bueno, pero en ese proceso lo que sucedió, y vale la pena tal vez contarlo, que nosotros les pedimos a nuestros clientes toda la información, todos los informes económicos, todos los análisis que ellos tenían, y produjimos los que nos dieron y los acompañamos al proceso de notificación. Luego la Fiscalía insistió y nos preguntó si teníamos más informes y nosotros dijimos que no. Y luego resultó que en una de las declaraciones de uno de los ejecutivos apareció que sí había más informes. Y lo acompañamos dentro del proceso de notificación. O sea, no hubo daño. Y la notificación, finalmente la operación se aprobó con estas medidas de conductuales, pero la Fiscalía nos abrió un proceso sancionatorio a los 6 meses diciendo que no habíamos acompañado toda la información en el día 1. Y nos demandó por entregar información falsa. Cuestión que nosotros discrepamos, porque no acompañar algo no es acompañar algo falso, digamos. O sea, en fin, hay todo un tema ahí legal y se está litigando hoy en día. Pero la experiencia, ¿por qué menciono este asunto de Disney Fox? Porque los clientes, sobre todo los internacionales, son a veces muy renuentes o a veces consideran que puede que Chile, Perú o Argentina, o qué sé yo, no sean demasiado relevantes como para entregar toda la información. Ustedes tienen que recalcar, porque imagino que la ley peruana debe establecer sanciones si ustedes no entregan toda la información relevante. Entonces, esto es súper delicado y es también otra fuente de conflicto, Tito, con los clientes, en el sentido que a veces son renuentes a entregar información y nosotros tenemos que decirles que hay sanciones de arresto, en caso de Chile, y de multa. Y bueno, nosotros estamos en desacuerdo naturalmente con la visión de la Fiscalía, en este caso Disney, porque no entregamos información falsa. Lo que se entregó atrasado, si tú quieres, pero se entregó, ¿no? Y no es falso. Entonces, en fin, y bueno, y ahí se produjo un incumplimiento también de otras medidas por una desinteligencia de la gente, de nuestro cliente, pero al final el juicio se transó en respecto a esta primera conducta y sigue adelante. Y finalmente, solo para darle algún consuelo, esta es una estadística en Chile para que ustedes la tengan también presente y que Perú debería seguir más o menos la misma línea. Aprobación pura y simple de las operaciones 122, aprobación con medidas 12 y prohibición 3. Estadísticamente esto es más o menos representativo de lo que pasa a nivel mundial en general. Y a lo mejor alguien se podrá decir, bueno, para tanto gasto y tanto para simplemente 15 operaciones objetarlas de 140, no sé. Bueno, eso es así, digamos, pero me llamaría mucho la atención que en Perú este chart no fuera muy, muy distinto a esto. O sea, esto es lo que pasa más o menos, y esto es lo que se espera más o menos a nivel mundial. O sea, muchas aprobaciones pura simple y algunas con medidas. Pero bueno, eso habrá que ver si Indecopi sigue un poco lo que pasa en otras jurisdicciones. Y con eso termino, y bueno, feliz de participar en algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Vincent y Tito, a los tres. Voy a pasar por algunas preguntas muy, muy rápido. La primera que tengo es, ¿qué se puede esperar del sector exportador, agroexpo, minería, donde si bien es parte de un mercado global de commodities, sí pueden calificar en los umbrales con ventas locales por ser efectuadas a traders en el país? No sé, ¿quién de ustedes le gustaría responder? Si quieren, yo digo la parte chilena. Este tema lo hemos analizado recientemente. En Chile la ley permite excluir de las ventas para el cálculo umbrales aquellas que vayan al exterior.
no se consideran para los efectos de cálculo de umbrales. Ahora, el caso concreto que plantea este señor o señora, claro, la venta se hace en Perú, a un trader en Perú, y luego el trader exporta. Es un poquito más complejo, pero en el caso chileno eso se tendría que notificar en principio. Pero me parece un poco exagerado también, en circunstancia que lo que hace el trader es simplemente comprar para vender afuera de Perú. Entonces, me parecería que el razonamiento debería ser de que básicamente el trader no está comprando para sí. La venta no se queda en Perú. En vez de vender directamente, estás utilizando un trader, de manera tal de que el sentido lógico sería que esa operación no sea realizable en Perú porque no va a tener impacto económico en Perú. Por lo menos esa sí sería la visión chilena. En el caso peruano, yo creo que efectivamente con la poca experiencia, leeremos la experiencia chilena. Sí creo que hay acá efectivamente un área gris bien interesante, porque hay una vocación de que el producto termine en el exterior, pero al mismo tiempo hay un mercado también entre los productores y los traders. Entonces, ese análisis se tendrá que hacer para ver si efectivamente simplemente este trader un conducto hacia el exterior y por tanto estaría en la línea de Claudio, o si hay también una relación de mercado entre productores y traders locales, que son los que al final terminan exportar. Entonces creo que es un área gris bastante interesante de evaluar. Y quizás solo para complementar de una perspectiva económica, la pregunta creo recae en si el mercado relevante es un mercado nacional o global, ¿no? Eventualmente es un poco la discusión económica que se tiene que tener. Exactamente. Correcto. El mercado del cobre es global. Claro. Qué duda cabe, digamos. Y el mercado, ¿no?, de los productores con los traders es un mercado, digamos, más concentrado. O sea, la discusión a la que nos llevaba Vincent en su presentación acá va a ser crucial. Y esto es muy interesante. Gracias. Gracias a los tres. Tengo un par de preguntas más y con eso cerramos. Me parece que esto ya se comentó, pero igual por si es que las personas entraron después, quisieran saber si la notificación Indecopy la realiza el comprador o el vendedor o en conjunto. La hace el comprador, porque es una operación de concentración y quien está efectuando la concentración es el comprador. Sin embargo, creo que esta pregunta ata varios de los temas que se han conversado, ¿no? Y es que al final la presentación va a ser una presentación que claramente tiene que ser coordinada entre las partes, las cláusulas a las que hizo referencia Claudio en su presentación, ¿no?, de los best efforts por parte de una de las partes de entregar la información que se requiera, no solamente para el filing, sino para cualquier tipo de solicitud adicional. Y finalmente, esta interacción del comprador y del vendedor tiene que ser muy bien organizada para no caer precisamente en un gun jumping y tratar de que la información crítica, sobre todo en la parte comercial y en la parte más de negocio, esté separada del grupo precisamente de negocio del adquirente. Buenísimo. Gracias, Tito. Y ya con esta pregunta termino. A ver, me dicen, algunos críticos del control de fusiones dicen que tratar de predecir el efecto de una operación es como tratar de leer una bola de cristal, es decir, es muy poco certero. ¿Qué tan confiables son las herramientas de análisis económico? Esta debiera ser, me imagino, para Vincent, ¿no? Me parece que sí. A ver, sí, efectivamente, como mencioné, el análisis es prospectivo, ¿no? Ahora, claro, las herramientas económicas también se ajustan a esa realidad que el análisis es prospectivo. Tenemos desde los más complejos que buscan predecir exactamente qué va a pasar en el mercado después de la fusión, cómo va a ser no solo la estructura, pero los comportamientos, los precios, la calidad, ¿no? Se busca estimar la oferta, la demanda de manera muy precisa y en la búsqueda de precisión probablemente, ¿no?, entramos en digamos, varias limitaciones de data, varios cuestionamientos sobre los supuestos que se usan para calibrar la oferta, la demanda, etc.
Pero tenemos herramientas de ese más complejo, tenemos otras que son intermediarias o más intuitivas, que simplemente buscan cuantificar, pero incluso cuantificar es una gran palabra, ¿no? Porque buscan, digamos, apuntar a cuánta presión las empresas en el mercado van a tener para subir precios, por ejemplo. Entonces ya no es una predicción de qué va a pasar con el precio, es una predicción de cuáles son los incentivos que se derivan de esta nueva estructura de mercado para eventualmente elevar los precios en un caso muy simple. Entonces, esa herramienta que es muy común, mucho más simple, se ajusta muy bien a lo que preguntas, ¿no? Que es un poco el efecto bola cristal. Ya no busco predecir exactamente cuál va a ser la temperatura en 3 semanas, ¿no? Al grado exacto, ni la cantidad precisa de lluvia que va a caer, pero simplemente busco, digamos, el panorama general es si, por ejemplo, octubre es un mes más frío, más caliente, con más lluvia, menos lluvia en general, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, respondería a tu pregunta. Sí, tal vez a mí, gracias, Vincent. Yo solo agregar que en Chile se utilizan estos GUPI análisis, que es análisis económico, seguramente Vincent los conoce muy bien, de que básicamente se hace una prospección acerca de cuál sería el comportamiento de los precios si la empresa que se concentra aumenta su precio en 10% más, cómo se desvía el comportamiento de la demanda. La Fiscalía usa y abusa bastante de este tipo de análisis. Y al final terminamos discutiendo sobre el GUPI y cómo se aplica o no se aplica y si es correcto o no es correcto. Y ahí obviamente no excede la labor de los abogados y es fundamental el rol de los economistas. Sí, esto es muy difícil, esto es una prospección hacia el futuro, es una bola de cristal, por eso que la argumentación económica tiene que ser tan sólida. De hecho, ese GUPI que mencionas es justamente el método simplificado, entre comillas, que me refería, ¿no? Que mide un poco la presión a alzar precios. El GUPI es el Upward Pricing Pressure Index. Entonces, justamente, pero claro, incluso detrás de ese más simplificado, como tú dices, hay mucho debate sobre el umbral, los parámetros, ¿no? Mucha discusión, sí. Pero me temo que van a caer mucho en el GUPI ustedes, así que a todos a aprender GUPI, porque es como una herramienta, es una herramienta que utiliza la autoridad y nos presiona bastante con el famoso GUPI. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Claudio, Vincent, Tito. Creo que con esto cerramos. Avisarles a todos los participantes que van a tener a disposición este webinar grabado, las presentaciones, y estamos a su disposición para absolver cualquier otra pregunta que tengan por interno. Gracias a nuestro panel. De verdad, Claudio, ha sido un gusto tenerte, Vincent, Tito. Y bueno, estamos en contacto con el resto de participantes para lo que necesiten a disposición. Muy bien, pues. Gracias. Chao, Claudio. Chao, Vincent. Chao, Tito. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao a todos. Chao, Tito. Claudio, Romina, gracias. Chao. Gracias.